¿Qué tal están? Buenas noches. Como pueden ver, hemos dejado nuestro plató habitual para instalarlos en un escenario único, cargado de historia, arte sacro y patrimonio. Nos encontramos en la Catedral de Zamora, corazón de la 28ª edición de las Edades del Hombre, que este año lleva por título Esperanza, un mensaje más necesario que nunca en estos tiempos convulsos. Y precisamente aquí, entre siglos de fe y belleza, hemos querido hacer nuestro programa y entrevistar al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones de marzo del próximo año, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas noches, presidente, en este día tan trepidante, informativamente hablando. Pues sí, muy buenas noches y sobre todo, frente a ese día tan trepidante, tranquilidad en la Catedral de Zamora. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis y tranquilo. en las Edades del Hombre. También. Ahora le pregunto por las Edades del Hombre. Quiero presentar también a los contertulios que me acompañan y que van a ayudar a hacer también esta entrevista. Dos zamoranos, por cierto. Eva Crespo, directora de la 8 en Salamanca. Bienvenida a Cuestión de Prioridades. Muy buenas noches, en Zamora. En Zamora, qué bien, sí. Qué gusto. Sí. Luis Jaramillo, también zamorano, habitual contertulio de Cuestión de Prioridades. Buenas noches, ¿estás en casa? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mira que he estado veces en esta catedral y nunca había hecho nada semejante a lo que estamos haciendo hoy en esta capilla. Estamos en la capilla del Cardenal, por cierto, llena de frescos, de retablos maravillosos. Desde Palencia, Elena León, buenas noches. Muy buenas noches. Yo no soy zamorana, pero hoy de adopción. Hoy de adopción. Bueno, luego veremos las Edades del Hombre, que tendremos ese privilegio. Presidente, las Edades del Hombre cumplen casi 30 décadas, emocionando, llenando pueblos, ciudades. ¿Qué tiene esta exposición para que después de casi 3 décadas siga gustando tanto, siga teniendo éxito y siga sin agotarse? Bueno, la verdad es que las Edades del Hombre es el reflejo de lo que simboliza el patrimonio en Castilla y León y el patrimonio de Castilla y León en España, que ya de por sí es uno de los países con más patrimonio de Europa y del mundo entero, ¿no? Yo creo que las Edades del Hombre reflejan un poco el sentimiento, el sentido de nuestra tierra. Tenemos historia, tenemos arte, tenemos fe, tenemos muchísimo talento. En estas décadas de tantas ediciones, son 12 millones de personas, ¿no? Y nunca se agota esa capacidad de emocionar y capacidad de impresionar. Esta edición de Zamora es espectacular. Yo se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo y los que puedan venir, por supuesto, porque además es un diálogo permanente entre cultura y fe, entre arte románico, gótico, renacentista, pero también arte contemporáneo y de vanguardia. Sin duda, yo invito a que venga la gente a reflexionar y a disfrutar de esta edición. Desde aquí invitamos a todos los castellanos y leoneses que nos están viendo, luego les enseñaremos algún reportaje que hemos hecho estos días. ¿Usted cree que las Edades del Hombre y otros diferentes proyectos que están pendientes por presentar, Monte la Reina, el Polígono Industrial, el Museo de la Semana Santa, pueden cambiar el ritmo de esta provincia que necesita, digamos, un revulsivo económico urgente? Mire, lo primero que hay que hacer es creer en Zamora, y yo creo en Zamora, y hay muchísimos zamoranos que creen en Zamora, y necesitamos proyectos para impulsar el progreso de Zamora. Las Edades del Hombre es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, pero también podemos hablar del empujón definitivo al Conservatorio de Música, del Polígono Industrial de Monfarracinos, podríamos hablar de las viviendas, podríamos hablar de tantos proyectos que son importantes para el impulso y el desarrollo, no solo en el ámbito cultural o social, sino también en el ámbito económico. Yo creo que lo que necesitamos es apostar por proyectos importantes. Otro que yo creo que podría destacar, la colaboración que ha hecho la Junta de Castilla y León para impulsar el proyecto de Monte la Reina en Toro, me parece también digno de destacar. Vamos ya con la actualidad trepidante que decía antes, vamos a olvidarnos de esta paz que nos dan estos muros. Vaya día, este lunes, los lunes normalmente no pasan nada, hoy han pasado muchísimas cosas. Vamos a empezar por la dimisión, ya la ha firmado el señor Mazón. La mayor parte de la sociedad, presidente, hoy estará pensando que el señor Mazón debería haberse ido ya a su casa, que debería despojarse de cualquiera de sus cargos, que esta decisión llega tarde, casi un año tarde. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que en estos momentos de quien nos tenemos que acordar ahora más que nunca es de las víctimas, de los que perdieron la vida, de sus familiares y de los que han perdido parte o todo lo que tenían. A ellos tenemos que volcar nuestros esfuerzos.
ha hecho un esfuerzo por la reconstrucción en Valencia y él ha dicho que llegaba hasta aquí, que ya no tenía fuerzas, ni él ni su familia, para seguir. Por tanto, respeto absoluto, y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de generosidad y de entendimiento por las víctimas en primer lugar y por la provincia y la Comunidad Valenciana en segundo lugar. ¿Usted cree que esta decisión la toma Mazón para no dañar las siglas del PP o es el partido el que le ha presionado para que se marche? Pues la verdad es que lo desconozco. Yo creo que eso ya va para los comentaristas. Lo importante es que se ha tomado ya por parte de Mazón esta decisión y hay que pensar en el futuro. Se necesita un gobierno cuanto antes y se necesita perspectivas de futuro por respeto, como digo, a las víctimas e impulsar el proyecto de reconstrucción. ¿Cree que le puede afectar el caso Mazón a usted en las elecciones autonómicas, a la señora Guardiola en Extremadura? Pues mire, yo no pienso en eso, yo pienso en la gestión del día a día, en que tenemos que gestionar un gobierno, liderar un proyecto para Zamora, para las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, y ese proyecto donde, desde luego, estamos demostrando que gestionamos con eficacia, que gestionamos con utilidad, pensando siempre en las personas. Creamos riqueza, creamos empleo, somos los mejores en los servicios públicos, ninguna comunidad autónoma puede decir lo que dice Castilla y León, y además eso lo hacemos con los impuestos más bajos de toda nuestra historia. Su eslogan, yo creo, bueno, precampaña electoral, podemos decir, el de menos ruido, más nueces, ¿no? Podríamos decir que es una precampaña, no es el eslogan de campaña. ¿Quién hace más ruido en Castilla y León? Pues lo saben todas las personas. Yo creo que de lo que se trata, lo que nos pide la gente es que no discutamos, que no haya broncas, que se intenten resolver los problemas. La gente lo que quieren son soluciones, son propuestas. Lo decía yo antes, nosotros estamos más al resultado, al fruto, a las nueces, efectivamente. Otros están en la bronca, en el ruido, en las cortinas de humo, allá cada cual con su responsabilidad. Y hablando de ruido, si usted ganara las elecciones en marzo, ¿renunciaría a gobernar con Vox, aunque se lo exijan los de Vox, para evitar un gobierno ruidoso? Vamos a ver, en primer lugar, eso lo decidirán las personas de Castilla y León. En segundo lugar, yo siempre salgo a ganar. En tercer lugar, yo quiero gobernar en solitario. Y eso no quiere decir que me den miedo los pactos o las coaliciones, todo lo contrario. He demostrado que diálogo, pacto y gobierno en coalición. Pero también tengo que decir que estos 2 últimos años de gobierno en solitario han sido los que han ofrecido la mayor estabilidad de los últimos tiempos y los que nos han permitido tener más gente trabajando que nunca y tener los mejores niveles de satisfacción, los mejores de España en educación, los mejores de España en dependencia, los segundos en satisfacción del sistema sanitario público, los mejores de España en la atención a las personas mayores y los servicios sociales. Eso se ha conseguido en los últimos años. Por tanto, quiero decir que esa es mi ambición y eso es lo que presentaré a las personas de Castilla y León. Lo que pasa es que usted es consciente que las mayorías absolutas hoy en día son casi una quimera, ¿no? En cualquier comunidad autónoma, incluso a nivel nacional. Mire, vuelvo a insistir. Yo voy a ir a esas elecciones después de 4 años de gestión eficaz, de gestión útil, de sacrificio en favor de los ciudadanos de Castilla y León. Y ahí tengo que decir también, el resultado lo determinarán las personas de Castilla y León. ¿Qué va a presumir más de estos 2 últimos años que los 2 primeros, ¿no? En coalición con Vox, es lo que me está más o menos diciendo. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y lo que sí le voy a decir es que vamos a presentar un proyecto de futuro. Yo ambiciono para mi tierra que estén en los puestos de privilegio como comunidad autónoma. Creo que el proyecto que hemos presentado de poner a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas de nuestro país, de nuestra nación, desde luego es un proyecto que es mucho más que estadísticas, o es mucho más que subir un número u otro en un balance. Es
la causa de convocar a todas las mujeres y los hombres de esta tierra y decir, podemos conseguirlo, tenemos que confiar en nosotros mismos y ese proyecto nos va a proyectar hacia el futuro. ¿Y qué va a hacer entonces para convencer a esos votantes del PP que se puedan ir a Vox? Las encuestas estamos viendo que el PP dependería de Vox, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, para evitar pues tener que volver a firmar un acuerdo de gobierno, como lo hizo al inicio de la legislatura. Vamos a ver, yo vuelvo a insistir. Nosotros tenemos que preocuparnos de las personas de Castilla y León. No tenemos que mirar ni a derecha ni a izquierda. Nosotros tenemos que decirle, hemos hecho esto y lo hemos conseguido entre todos y sobre todo tenemos un proyecto de futuro, de colocar a Castilla y León entre las mejores comunidades autónomas, de ser ambiciosos, de confiar en nuestras posibilidades. Y por eso lo que tenemos que despejar de nuestro camino son las broncas, el ruido, y tenemos que ir a por el fruto, a por el resultado, a por las nueces. Y en esa convocatoria que hago a toda la sociedad de Castilla y León, estoy convencido que estará la inmensa mayoría de las personas de nuestra tierra. Hablaba de despejar, despéjeme la fecha de las elecciones autonómicas. Finalmente va a ser el 15 de marzo, como deslizó su secretario autonómico del PP. ¿Se puede cambiar la fecha en estos momentos? Mire, le voy a decir con claridad. Yo siempre he dicho, siempre, y estoy hablando de prácticamente 4 años, que iba a agotar la legislatura. La legislatura se agota en marzo del año que viene. Da igual que sea el 1, que el 8, que el 15. Va a ser en marzo del año que viene, salvo que convoque las elecciones Sánchez. Por lógica pura, no tiene sentido convocar a los castellanos y leoneses con pocos días de diferencia a votar 2 veces, ¿no? Y mi intención, y lo he dicho siempre y se lo he repetido a usted, a todos sus compañeros de Castilla y León o los que me preguntaban de otras latitudes, mi intención es agotar la legislatura y eso es mi compromiso y lo que voy a cumplir. 1-8-15. 1-8-15. Sí, en el mes de marzo. No se puede ir más allá del 15 de marzo. ¿Cree que el problema que tiene el PP de Castilla y León es que cuando la gente piensa en Vox, piensa en Abascal y, digamos, no en la capacidad de gestionar que ha demostrado Vox Castilla y León? Vamos a ver, usted lo ha dicho bien, Vox Castilla y León. Van a ser elecciones autonómicas, por tanto hay que despejar la incógnita de Abascal. Aquí quien se va a presentar es Vox Castilla y León y lo que tenemos que hacer es un análisis de qué es lo que ofrece Vox Castilla y León, porque recuerdo que Vox Castilla y León pegó la espantada del gobierno, dejó tirada a la gente, le dieron instrucciones desde Madrid que tenían que salir del gobierno de Castilla y León. No se dio ninguna explicación convincente porque las que se dieron no convencieron a nadie y ahí tengo que decir con claridad, lo que esperamos de Vox Castilla y León es que demuestren que son capaces de gestionar. Fíjese, ahora mismo, más allá de criticar al sanchismo, es que están todo el día en la bronca y en el ruido. Y lo que pedimos no es ruido, son nueces. Y nueces se llama 2 cosas. En primer lugar, cuál va a ser su candidato para las elecciones autonómicas y en segundo lugar, cuál va a ser su proyecto de futuro para Castilla y León. Necesitamos las personas de Zamora, de Ávila, de Soria, de toda Castilla y León, saber cuál es el proyecto de todos los partidos políticos. Y eso no lo sabemos de Vox Castilla y León. Lo que estamos viendo cada sesión de control es un choque constante entre el Partido Popular y Vox, entre usted y el portavoz, David Hierro. ¿Es tan mala la relación como parece? Bueno, yo eso se lo tendrá que preguntar al portavoz de Vox Castilla y León. Yo lo que sí puedo decir es que es curioso la situación. Yo intento explicar, intento ser respetuoso con quien me pregunta, pero intento explicar qué es lo que hace el Gobierno de Castilla y León. Lo que es sorprendente que Vox Castilla y León esté más preocupada de coincidir con el PSOE. Tienen intereses distintos, pero al final acaban coincidiendo en un único objetivo, que es atacar al Partido Popular. Y vuelvo a decir, es que han coincidido en casi un centenar de votaciones, algunas de ellas importantes,
con leyes que se han demostrado que son unas auténticas chapuzas, y también hemos visto otras votaciones algo sorprendentes. Yo creo que en esto la pinza PSOE-Vox, más allá de que finjan estar enfrentados, la pinza PSOE-Vox está funcionando en Castilla y León y en otros muchos sitios. Vox dice lo contrario, que es el PP el que sale a salvar al rescate siempre de Sánchez y del PSOE. Pues que me digan cuándo y dónde. Yo lo único que estoy viendo, y lo veremos en el debate y en la negociación de los presupuestos, veremos qué es lo que va a ocurrir. Decía usted antes que quiere situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España. Hablaba ya de que ya despunta, ya lideramos en sanidad, en educación, en dependencia. ¿Cuál sería el área prioritaria? Elíjame una, la más fácil, no la más fácil, la que crea más realista, que puede colocarnos en el top de arriba desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Le voy a dar tres. Una que se está ejecutando y muy bien, el transporte. Es gratuito el transporte público que depende de la Junta de Castilla y León. El mencionado transporte a la demanda, de los pequeños municipios a las cabeceras de comarca. En segundo lugar, el transporte interurbano. Hay algunos que dependen del Gobierno de España y tienen que pagar, y otros que dependen de la Junta de Castilla y León, que son gratuitos. Y en tercer lugar, el transporte metropolitano que hay en 5 capitales de provincia. ¿El tema del Bustil ya funciona perfectamente? ¿Todavía hay algunos problemas? Bueno, el tema del Bustil funciona perfectamente. Lo que sí es verdad es que estamos hablando de en torno a 550.000 solicitudes y, lógicamente, pues a veces se tarda algún día en poder dar respuesta a las solicitudes. Le hablaba de tres. He hablado de transporte, me parece una cuestión fundamental también la vivienda, algo imprescindible. Tenemos que seguir construyendo viviendas en alquiler, en propiedad, para jóvenes, en el mundo rural, ayudas al alquiler para las familias que necesitan el apoyo de la Junta de Castilla y León. Y en tercer lugar, el empleo. Me parece imprescindible. Tenemos que seguir creando riqueza y seguir creando empleo. Y ahí la ayuda a los autónomos creo que tenemos que destacarla. El apoyar a más de 100.000 autónomos, sabemos que es un pequeño gesto, pero es un gesto de lo que simboliza el Partido Popular. Frente a esas fuerzas políticas o el Gobierno de Sánchez, que está subiendo constantemente las cuotas de la seguridad social a los autónomos, nosotros lo que queremos es demostrar, decirle a los autónomos: estamos con vosotros, sabemos cuál es vuestro problema, queremos haceros un guiño. Sabemos que no es suficiente. Si llegáramos al Gobierno de España, las cosas serían de otra manera. Y mientras tanto, ayudar a los autónomos de Castilla y León que necesitan ese apoyo del Gobierno autonómico frente a la subida de las cotizaciones, es decir, la subida de los impuestos por parte de Sánchez. Habla del empleo, y si hay algo que está preocupando mucho a los jóvenes y a los padres de estos jóvenes es la imposibilidad muchas veces de que se queden en Castilla y León a trabajar, que se vayan fundamentalmente a Madrid, esa fuga de talento de la que ya llevamos hablando ya demasiados años. Yo no sé qué plan tiene usted de cara a los próximos meses o de cara a la campaña electoral para retener el talento, para que los jóvenes se queden aquí, que haya posibilidades de empleo. Vamos a ver, son varias cuestiones, aparte de las líneas de apoyo desde el punto de vista del empleo, para que puedan emprender en Castilla y León. No solo tenemos líneas de apoyo para relevar a aquellos autónomos o aquellos negocios que se cierran, sino lo que buscamos es retener y atraer el talento. Vamos a ver, es verdad que se van jóvenes, pero de lo que no nos damos cuenta es que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en capacidad de atraer jóvenes que vienen a estudiar a Castilla y León, y eso es muy importante. Solo nos supera Madrid y Cataluña. Estamos entre las tres mejores en ese ámbito. Y también en la formación profesional se ha crecido muchísimo, no solo el número de estudiantes en el ámbito universitario, pero también hemos crecido en el ámbito de la formación profesional dual, que, como todo el mundo sabe,
tiene una capacidad de inserción laboral, de encontrar trabajo por encima del 90% y además encontrar trabajo en un entorno cercano. Es decir, somos capaces de retener a jóvenes, pero también somos capaces de atraer a otros jóvenes que vienen de otras comunidades autónomas a estudiar y a trabajar en Castilla y León. Vamos a volver a las elecciones. Se ha hablado y se ha publicado mucho sobre ese super domingo electoral. Castilla y León, Extremadura, posiblemente Aragón. Finalmente se ha frustrado. La señora Guardiola ha adelantado las elecciones a diciembre. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿No sería mejor estratégicamente, electoralmente, que las tres comunidades fueran a la vez? Mire, yo en esto creo que ha sido más fruto de los medios de comunicación, de los periodistas, de una teoría. Nunca se planteó. Pero yo me va a permitir, no es que nunca lo hayamos planteado ni hayamos tenido conversaciones, es que en la decisión de una convocatoria para las elecciones autonómicas de Castilla y León, yo solo me muevo por una cosa: el interés general de Castilla y León, el interés general de las mujeres y de los hombres de nuestra tierra. No me muevo por ninguna otra componenda. Yo sé que hay otras formaciones políticas que están pendientes del rédito electoral, de la estrategia, del tacticismo electoral. En eso a mí no me verán. Dije al inicio de esta legislatura, agotaríamos el mandato y el mandato se agota en marzo del 2026 y en marzo del 2026 serán las elecciones autonómicas en Castilla y León. Cualquier otra posibilidad es ajena a mi pensamiento y a mi reflexión. Y ahora que Castilla y León no va a ser la primera que va a ir a votar, ¿eso le libera, le quita presión? Pues mire, tampoco estoy pendiente de eso, porque todavía tenemos una responsabilidad, que es iniciar el debate y la explicación en el Parlamento de los presupuestos generales para la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos hablando de una cifra histórica, estamos hablando de cifras históricas en los servicios públicos de los que ya he hablado, de los nuevos servicios públicos como vivienda, transporte y otros, y también, por supuesto, de generar actividad económica. Me parece imprescindible. La economía es fundamental. Estamos hablando que tenemos más gente trabajando que nunca en nuestra historia en Castilla y León. En Zamora, en Ávila, en cualquier provincia hay más gente trabajando que nunca en toda nuestra historia. Después de idas y venidas y de errores, según decía la letrada mayor, recogía la letrada mayor de los presupuestos, del registro de presupuestos en las Cortes, bueno, ya los han presentado. Carlos Martínez le propone una reunión bilateral, PP y PSOE, para negociarlos, es decir, solamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Esta misma mañana decía que son los únicos que tienen alternativa de gobierno y que por eso usted tenía que hacer ese acercamiento. ¿Por qué rechaza ese diálogo bilateral? Y no sé si le ha sorprendido esa propuesta del candidato del PSOE. Pero si es que eso no tiene ningún sentido. Parece razonable que lo que afecta a todos se discuta y se dialogue por parte del Gobierno de Castilla y León con todas las fuerzas políticas. ¿Por qué vamos a limitarnos a unos o a otros? Es que la gente está empeñada o en tener follones, bronca, ruido o en levantar muros. Mire, le voy a decir, el año pasado es verdad que había otro dirigente en el Partido Socialista y estaban pendientes de cómo resolvían esa situación. Las fuerzas políticas nos dijeron que presentáramos los presupuestos en las Cortes de Castilla y León. El Partido Socialista, como digo, estaba en otros problemas y Vox ni siquiera se sentó. Y ahora que lo hemos presentado en las Cortes de Castilla y León, dice que tiene que ser un diálogo bilateral. Ya he dado instrucciones al consejero de Hacienda para que en los próximos días se reúna con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Me parece que el viernes 14, el lunes 17, se reunirá con las fuerzas políticas para poder explicar, dialogar y negociar los presupuestos. Yo creo que la política no tiene que ser excluir. Si lo único que tiene que hacerse la política es un esfuerzo de integración, de entendimiento, de solución de los problemas. Y el que está buscando las exclusiones, el que está buscando el no entenderse o la bronca o el ruido, en definitiva, eso no es lo que quieren las personas de nuestra tierra.
Bueno, todo hace indicar, es verdad, que parece difícil, casi imposible que estos presupuestos salgan adelante porque no tienen el apoyo de sus socios, pero yo le quiero preguntar por una medida concreta que yo creo que es de las más importantes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las inversiones en el operativo antiincendios y ese proyecto de convertirlo en público y estable? ¿No se podrá hacer sin falta de presupuestos? ¿Hay alguna alternativa para poder hacer modificaciones? Vamos a ver, si las fuerzas políticas echan al traste los presupuestos más altos, económicamente, numéricamente más altos, con más gasto social, con más apuesta por el crecimiento económico, la economía y la creación de empleo, tendrán que dar explicación de por qué han realizado esa pinza. Esperemos, no adelantemos acontecimientos, pero en cualquier caso, en este asunto que usted me menciona, tengo que recordar que hemos aprobado 2 decretos leyes y, desde luego, haremos todas las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la prevención, mejorar la prevención de incendios en nuestra comunidad autónoma y también incrementar el operativo. Extender todo el operativo durante todo el año, que ese operativo cada vez tenga un carácter 100% público y además reforcemos con medidas como es ayudar a las diputaciones provinciales para que de la mano de los ayuntamientos o los ayuntamientos de la mano de las diputaciones tengan siempre operativos y limpios los anillos de seguridad alrededor de los municipios. También vamos a apostar por facilitar la limpieza de los bosques, simplificando la burocracia, por poner algunos ejemplos. En conclusión, si no se aprueban los presupuestos, en este caso concreto haremos todas las modificaciones presupuestarias para que eso sea una realidad a partir de las primeras semanas del año que viene. ¿Le preocupa que la Fiscalía le investigue a usted y al consejero de Medio Ambiente, al señor Quiñones, por el incendio del Bierzo? Y no sé si teme que esto ahora se extienda a otros incendios de la comunidad. Mire, absoluta tranquilidad y absoluta confianza en la labor de la justicia. Ya en el año 2022 ocurrió una situación de estas características con los incendios aquí en Zamora. Hubo denuncias parecidas y el resultado fue el archivo de las actuaciones. Estoy convencido que puede producir un resultado parecido estas denuncias que se han presentado. Una de las provincias más afectadas por los fuegos fue León. ¿Qué va a hacer el PP para conseguir que no le penalicen los fuegos en esa circunscripción tan importante, además, para el PP? Mire, en primer lugar, desde el primer momento estuvimos al lado de las víctimas. Ayudamos a todos aquellos que necesitaban una ayuda, agricultores, ganaderos, apicultores, a quien se le quemó una casa o alguna edificación, ahí están las ayudas. En algunos de los municipios los estamos reconstruyendo directamente desde el Gobierno de Castilla y León. También aquellas familias que tuvieron que desalojar de manera por indicación de los directores de extinción del propio incendio, también les hemos dado una compensación. Por tanto, ayuda a quien sufrió en aquel momento. En segundo lugar, también lo que estamos haciendo son apuestas claras por la provincia de León. No solo es la que en el capítulo de inversiones recibe más apoyo, porque más lo necesita en estos momentos. Hace poco he firmado 2 convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y Congosto para mejora y ampliación del polígono industrial municipal de La Llanada y, en segundo lugar, también para mejorar también unas infraestructuras en el Ayuntamiento de Villabrino y también construir un polígono industrial en ese municipio. Por poner unos ejemplos, podría hablar de seguir la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que es uno de los más grandes del noroeste de España, o de otras cuestiones. Vamos a bonificar aquellas autovías, la Astorga-León o la León-Asturias. También nuestra intención, no solo esa, la AP6, también la conexión de Castilla y León con Madrid, de gran parte de Castilla y León con Madrid, es una apuesta por la comunidad autónoma y, en concreto, por la provincia de León.
¿Quiñones va a ser cabeza de lista en las autonómicas? Pues mire, yo hay cosas que soy muy prudente y muy respetuoso. En estos momentos no hablamos ni de listas electorales ni de cabeza de listas. Ya llegará, no queda mucho, ya llegará, y desde luego lo que sí puedo decir es que Quiñones es un activo muy importante del Gobierno de Castilla y León. Y es el presidente del Partido Popular de León. Sí, sí, claro. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, con los casos de corrupción que le rodean, con esa ruptura de Junts que conocíamos la semana pasada, hoy el fiscal general del Estado empieza ese juicio por la revelación de secretos, va a seguir escribiendo páginas de su manual de resistencia y va a llegar hasta el final de la legislatura? Eso solo lo sabe él. Eso solo lo sabe él. Le recuerdo que en el año No le digo lo que le gustaría, sino lo que cree que va a pasar. No, pero yo le recuerdo que en el año 2023 nos hizo votar en el mes de julio a las personas, a los españoles. Le recuerdo eso. No se sabe. Esta es una legislatura, un gobierno que está en el bloqueo más absoluto. Es una legislatura de un gobierno, el de Sánchez, que está chantajeado permanentemente por sus socios, está secuestrado en sus decisiones por quienes le acompañan. A mí me parece absolutamente bochornoso. Sinceramente, este es un gobierno que no tenía que haber surgido nunca y bueno, pues es lo que tenemos en estos momentos en España. Antes de pasarle también nuestros compañeros le pregunten al presidente de la Junta, yo quería, para terminar, preguntarle si le preocupa también de alguna forma esa presencia, esa avalancha que estamos viendo últimamente del presidente, de ministros, arropando y respaldando a Carlos Martínez, el candidato del PSOE, en estas semanas previas a la precampaña. Mire, más que preocuparme desde el punto de vista político, entiendo cuál es su intención al hacer esa pregunta. A mí lo que me provoca es decepción y pena. A mí me gustaría que vinieran muchos ministros a esta comunidad, de la mano de Carlos Martínez o de la mano de quien sea, pero que traigan compromisos claros a nuestra tierra. Y es que lo que hemos visto es los no compromisos de Sánchez, los no compromisos de Puente, los no compromisos del resto de ministros del gobierno de Sánchez. Eso es lo que nos ofrece el Partido Socialista. Y eso me parece, la verdad, que no nos gusta a ninguna de las personas. Ya dije en otro momento que venían de turismo electoral. Mire, yo lo que quiero es que vengan a Castilla y León con compromisos debajo del brazo. Para que vengan como vienen ahora, creo que es algo que se le va a volver en contra al Partido Socialista. O sea que es un candidato poco conocido, Carlos Martínez, entonces entiendo que todo el aparato le esté respaldando. Pues si lo que puede ofrecer el candidato del Partido Socialista es el caos en la gestión de los transportes del señor Puente o la nefasta ineptitud y negligencia de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, que es la ministra de Igualdad, y su mala gestión con las pulseras antimaltrato, que ha sido lamentable, que ha dejado a las víctimas indefensas, ese es el modelo del Partido Socialista en la gestión, si llegara algún día al gobierno de Castilla y León. Y eso es algo que no queremos las personas de esta tierra. Se ha quedado justo con los dos ministros de Castilla y León, Ana Redondo y Óscar Puente. Pero no me dirá usted que no coinciden la inmensa mayoría de personas de Castilla y León en lo que he dicho, tanto de uno como de otra. Bueno, eso lo veremos, como dice usted siempre. Vamos a verlo en las urnas, ¿no? Vamos a ver qué le pregunta Eva Crespo. Buenas tardes. Pues defiende con mucho ahínco ese orgullo de comunidad que quieren dejar plasmados en los presupuestos que estos días nos presentaban y decían, a tenor del ruido que quieren evitar y en su lugar dar frutos, que lo que pretenden es lograr un gran pacto de comunidad y situarla efectivamente entre las tres más importantes de España. Me imagino que en una competencia sana, un pique sano con, entre otras, Madrid, que me parece o me da la sensación de que toma como ejemplo. Ese gran pacto de comunidad, que además se va a traducir estos días en la explicación de esos presupuestos por parte de los consejeros, ¿es un brindis al sol o qué piensa usted que le van a pedir las otras fuerzas políticas y qué estaría dispuesto usted a ceder, o mejor dicho, a concederles en esa línea? ¿Por dónde van a ir los tiros? Mire, ahí está un paso concreto, real.
más de 15.700 millones de euros al servicio de esta tierra, al servicio de las personas, de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes y de los mayores. Para hablar de educación, pero para hablar también de autónomos, para hablar de los agricultores y ganaderos y de la gente del campo. Son hechos claros, precisos y concretos. Lo que queremos es hablar de cómo mejorar la educación, de cómo mejorar el campo, y lo que no queremos es que nadie venga a darnos lecciones de nada. Y por tanto vamos a escuchar con muchísima atención, pero lo que pedimos es, vuelvo a reiterar, propuestas claras y concretas. Que no venga nadie a darnos dogmas, que eso ya sabemos lo que hay. Lo que queremos es que haya un diálogo sincero, fructífero, con todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León. Luis Jaramillo. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. A lo largo de esta entrevista, la palabra ruido y la palabra transporte ha salido en bastantes ocasiones. Y a mí me preocupa bastante en esta situación de tanto ruido y tan imprevisible. Usted, que es muy aficionado al fútbol, cuando un partido no se sabe por dónde va, dicen que el partido se ha vuelto loco. Yo tengo la sensación de que la política se ha vuelto también bastante loca. A mí me preocupa mucho la capacidad de diálogo entre las administraciones, entre las instituciones. ¿Cuál es la capacidad de diálogo que tiene ahora la Junta de Castilla y León con el Gobierno central en temas concretos relacionados con la comunidad? No en temas de esos que se tratan en las comisiones interterritoriales, no, sino asuntos que son prioritarios o en un momento determinado para la comunidad. Y ya que estamos en Zamora, le pongo dos evidentes: la supresión de las paradas del tren en Sanabria o la conversión en autovía de la Nacional 122 hasta la frontera. Dos proyectos que son absolutamente esenciales para la provincia de Zamora y que duermen ahí el sueño de los justos, no sé si por falta de diálogo, por falta de entendimiento o por falta de voluntad política. Pues yo creo que es lo último. Yo creo que es lo último, porque de las primeras veces que tuve la oportunidad de hablar con Óscar Puente, ya ministro, le pedí, entre otras muchas cosas, pero una de las prioritarias era la Nacional 122. Y la Nacional 122 llega desde el límite de España con Portugal, en Zamora, hasta el límite de Castilla y León con Aragón. Toda la Nacional 122, no solo algunos tramos de la Nacional 122. Y desde luego la interlocución lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no hay voluntad política para impulsar la Nacional 122 como autovía desde Zamora hasta el límite de la frontera con Portugal. Yo creo que la voluntad del Gobierno de Sánchez es una voluntad de hacer oposición a los gobiernos de comunidades autónomas que tienen un color político distinto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, como presidente de Castilla y León, represento a todas las personas, independientemente de a quién hayan votado, independientemente de cuál sea mi color político. Y yo, cuando hablo con el presidente del Gobierno, tengo que hablar exigiendo, reivindicando, reclamando lo que es necesario, lo que es justo para nuestra tierra. Y la verdad es que ahí tengo que decir que el silencio puede ser un ejemplo de lo que es la respuesta del Gobierno de España a las peticiones que hacemos. Elena León. Buenas noches, presidente. Bueno, a todos creo que nos ha calado bastante ese lema del ruido y las nueces, ¿no? Porque lo hemos comentado a lo largo de la noche. A mí me congratula ver, usted sabe que yo vengo del mundo de la empresa, que está planteado como un proyecto por objetivos, con nueve ítems, con sus 40 indicadores en los cuales serán medibles y espero que alcanzables, ¿no? Porque para eso son los objetivos. Pero usted pone como lema ante el ruido más nueces. ¿Qué propone para rebajar el ruido nacional que muchas veces creo que no nos deja, siguiendo un argot muy agro, ¿no? Los árboles no nos dejan muchas veces ver el bosque o incluso a los ciudadanos nos separan de la política y esa desafección que hay entre la clase política y lo realmente importante, ¿no? Para los ciudadanos, que es Castilla y León pues en el top 3 de las mejores comunidades para vivir. Bueno, yo creo que nuestra comunidad autónoma tiene mucha historia, pero eso no puede ser algo para estar mirándonos todo el día el ombligo, sino que tiene que servir para proyectarnos hacia el futuro. Y en eso
estoy convencido que tenemos que confiar, que vamos a confiar y lo vamos a conseguir. Vamos a ser ambiciosos y a estar entre las 3 comunidades autónomas. Y usted lo ha explicado muy bien. Son 9 ejes, 40 indicadores y lo que queremos es ir explicándolos poco a poco a lo largo de las próximas semanas, en el mes de noviembre o en los primeros días de diciembre. Queremos que eso sirva también de compromiso como proyecto electoral de futuro. Incluso yo iría mucho más allá. De lo que estoy hablando es de una causa, la causa de Castilla y León. Queremos crecer en Castilla y León, desde Zamora, desde Ávila, desde León, desde Soria. Pero queremos que Castilla y León crezca en España y con España. Yo creo que eso es algo imprescindible. Fieles a nuestro sentido histórico, Castilla y León siempre fue esencia de España. Y eso es lo que tenemos que seguir siendo en estos momentos, ahora más que nunca. Por eso yo lanzo esa ambición, esa causa por Castilla y León y también por España. Y siguiendo la pregunta que le formulaba Elena sobre el ruido y la crispación, ¿le pediría también a su partido a nivel nacional que hiciera menos ruido? Mire, yo creo que lo que está haciendo el partido a nivel nacional es decir qué es lo que está ocurriendo. No se está criticando siquiera, se está haciendo una crónica de lo que está ocurriendo. El decir que el presidente del Gobierno tiene a su hermano sentado en el banquillo, tiene al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, tiene a su mujer con graves problemas judiciales, tiene al que fue secretario de organización, los que fueron secretarios de organización, uno al borde del procesamiento, el otro en la cárcel. La mano derecha de ambos no se sabe si se le ha procesado o está a punto de que se le procese. Los acontecimientos judiciales en el entorno de Sánchez son tan rápidos que quien está provocando el ruido no es quien critica esa situación, sino que es el propio Sánchez, su gobierno y sus colaboradores. Ellos son los que están creando el ruido. Pues Alfonso Fernández Mañoco, gracias por atender aquí a Cuestión de Prioridades, como decíamos aquí en la sede de las Edades del Hombre en la Catedral de Zamora, y suerte en lo que le queda de aquí al 1, 8 o 15 de marzo. Yo me quedo con esas 3 fechas. Efectivamente, muchísimas gracias y si me permiten invitar a todas las personas una vez más a que vean esta exposición porque es fantástica, maravillosa, cuando uno... está ahí el Cristo de las Injurias y me tengo que acordar, lógicamente, de Eva, que hizo, fue un momento emocionante cuando le hizo el juramento del silencio al Cristo de las Injurias. El ver al Cristo de las Injurias, lo que significa, lo que simboliza para los zamoranos tan cerca, es un momento no solo para los zamoranos, porque hay muchísimas personas de fuera de Zamora que vienen todos los miércoles a poder ver cómo procesiona el Cristo de las Injurias por las calles de Zamora. Me lo ha enseñado Luis Jaramillo hace un momento y la verdad es que impone, es una preciosidad. Muchas gracias. Bueno, hablando de Semana Santa y de Zamora y estando aquí Luis Jaramillo, pero perdona Luis, me he centrado en Eva. Eva y yo hemos compartido muchas trincheras juntos aquí en la Semana Santa. Eso está muy bien. Gracias, presidente. Un placer.